Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Juan Álvarez y hoy vamos a estar hablando de lo que es el perímetro en la geometría. El perímetro es la suma de todos los lados de una figura, es la medida de todo su contorno. Por ejemplo, aquí tenemos 4 figuras que les vamos a sacar el perímetro. Nuestra primera figura es un cuadrado, cuyos lados son 6, 6, 6 y 6, porque un cuadrado tiene todos sus lados iguales. El perímetro de esta figura será 6 más 6 más 6 más 6, cuyo resultado es 24. Después tenemos un triángulo cuyos lados son 7, 2 y 6. Entonces su perímetro será sumar 7 más 2 más 6 y el resultado será 15. Después tenemos un rectángulo. El rectángulo tiene lados de 5, 1, 5 y 1. Sumando esto, el resultado es de 12. Y por último tenemos un pentágono de 5 lados, no me lo indica, cuyos lados son de 2, 2, 2, 2 y 2. Entonces su perímetro es sumando todos estos números, que será 2 más 2 más 2 más 2 más 2, y el resultado será 10. Un ejemplo donde se saca el perímetro de una figura es el siguiente. Vamos a suponer que un jardinero quiere cercar su jardín. Sin embargo, no sabe cuánto material necesita para hacerlo. Lo único que sabe es la medida de sus lados, que es 5 metros, 7 metros, 5 metros y 7 metros. Lo que él tiene que hacer es sacar el perímetro, sumando estos lados, 5 más 7 más 5 más 7, y el resultado será que el perímetro mide 24 metros. Es decir, que el jardinero necesita 24 metros de material para cercar su jardín. Vamos por un problema un poco más complicado. Aquí en esta figura tenemos un cuadrado del lado 6 y dentro de él tenemos un triángulo equilátero. Recordemos que un triángulo equilátero tiene todos sus lados iguales. El problema nos pregunta, ¿cuál es el perímetro del triángulo? ¿Cómo lo sacamos si ni siquiera tenemos los lados del triángulo? Pues bien, recordemos que un cuadrado tiene todos sus lados iguales, entonces este lado es igual a este, o sea, también mide 6. Y como un triángulo tiene todos sus lados iguales y este es un cuadrado del triángulo que comparte el lado con uno del cuadrado, entonces este lado que mide 6 también va a medir lo mismo que este, que mide 6, y lo mismo que este, que mide 6. Entonces el perímetro del triángulo será la suma de estos tres lados, 6 más 6 más 6, que el resultado es 18. Tal y como lo podemos ver en esta suma. De este problema derivamos que el problema no nos tiene que dar los lados de la figura para sacar el perímetro. Nosotros tenemos que llegar a esos lados para poder sacar la solución. Vamos por otro ejemplo. Nos dan esta figura y nos piden que saquemos el perímetro de ella, es decir, sumar este lado más este lado más este más este más este más este. Pero ni siquiera conocemos la medida de este lado, este lado, este lado ni este lado. ¿Cómo lo hacemos? Pues bien, no conocemos la medida de esos lados. Sin embargo, podemos ver en la figura que la suma de este lado más este lado nos tiene que dar este lado. Es decir, este lado corresponde a esta medida de aquí y este lado corresponde a esta medida de aquí. Es decir, son complementarios, de forma que este lado más este lado suman 5. No tenemos manera de saber cuánto mide cada uno, lo único que sabemos es que suman 5. Lo mismo va a suceder con este lado y este lado. No tenemos forma de saber cuánto miden, lo único que sabemos es que esta medida corresponde a esta de aquí y que esta medida de aquí a aquí corresponde a esta de aquí. Es decir, solamente sabemos que la suma de estos lados es 4. Entonces concluimos esto. Sabemos que la medida de estos dos lados es 4, así lo ponemos. Todo esto mide 4. Y la suma de este lado y este lado es 5. Entonces concluimos que todo esto mide 5. Por lo tanto, su perímetro será 5 más 4 más 5 más 4, como dice aquí. Y por lo tanto el perímetro será 18. Por divertido que parezca, lo mismo sucede con esta figura de aquí.
A pesar de que no sabemos ni el lado de ninguno de estos cachitos, lo único que sabemos es que la suma de todos los que están verticales, o sea, este de aquí, 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 suma 4. Y lo mismo va a ser con estos lados horizontales de aquí, es decir, suman 5. Por lo tanto, su perímetro también será 18. Eso es todo por hoy, nos vemos.